El deporte de alto rendimiento es una entrega total en la cual tienes que llevar el cuerpo al límite. Alimentarte bien, es descansar bien, es cuidarte al máximo, es sufrir día a día en la pista y entrenamos prácticamente todos los días del año. Entrenar es duro, macho. La verdad es que sí. Hay momentos en los que uno no sabe por qué hace este deporte, porque incluso llegas a pensar que eres un poco masoca, ¿no? Pero yo creo que es parte de nuestra esencia, es lo que nos gusta y sin duda pues hay entrenamientos en los que se pasa muy mal. Hay gente que vomita, yo especialmente no soy propenso a vomitar, pero me suele doler la mandíbula, me queman las piernas, me duele el culo, la tripa se te revuelve, hay días que son muy jodidos. Yo invito a la gente a que venga a verlo, un entrenamiento, porque queda muy bien, ¿no? Verlos en la tele, etcétera, etcétera, pero ahí no se ve todo lo que hay detrás, que es mucho. Todas las sesiones de pesas, todas las series, con frío, con calor, sufriendo, cuando tienen que hacer 8, yo qué sé, o 6 300 y el primero lo haces bien, el segundo peor, el quinto están tirados en el suelo durante las recuperaciones y se tienen que levantar, y es que no se pueden levantar, a mí me da una pena, me dan ganas de llevarlos a mi casa y darles de comer, porque están muertos ahí, pero todavía tienen que hacer 1 o 2 series más. Es un dolor que no se lo recomiendo a nadie. Hacer esas series son fundamentales porque es muy específico para la competición, muy específico de nuestra prueba y tenemos que crear tolerancia a ese dolor muchas veces. Tenemos que saber correr con ese dolor, tenemos que adaptarnos a esa situación. Entonces, por eso se entrena concretamente ese tipo de series. Y sí, es necesario, sin duda. Si no, el que está en Jamaica entrenando te va a comer la tostada. O sea que hay que sufrir como el que más. Si tú quieres llegar, si quieres ser el mejor, vas a tener que entrenar como el mejor, vas a tener que sufrir como el que más, vas a tener que hacer las cosas de la manera más inteligente posible, vas a tener que ir al detalle, día a día, y trabajando siempre buscando el objetivo que te planteaste el día que llegaste a la pista y dijiste, vale, mis objetivos van a ser estos, vamos a empezar a trabajar por ellos. En las pruebas explosivas se decide por centésimas, por centímetros, por algo muy pequeño, entonces hay que intentar cuidar todos los detalles porque cada detalle suma. Entonces, como la diferencia es tan pequeña, se intenta cuidar todo para que sea ese pequeña lo que al final te da ir un poquito adelante o ir un poquito detrás. Muchas veces aparecen lesiones precisamente por eso, porque un gesto lo repites una y otra vez hasta que termina de salir, lo intentas perfeccionar al máximo, incluso cuando ya no hay margen de mejora, quieres seguir mejorando. En esos momentos es clave la atención del fisioterapeuta para que ese material pueda resistir, se pueda regenerar mejor, ¿no? ¿Por qué surgen las lesiones? Si tú sometes a una estructura, llámese tendón, llámese músculo, a un esfuerzo por encima del que está preparado, se va a lesionar. Posiblemente sea levantarme por la mañana cuando suena el despertador, porque estoy hecho polvo. Es como si me hubiesen dado una paliza y ese para mí es el momento más duro del día. Te levantas de la cama, te duelen los tendones, yo me suelen doler los tendones de Aquiles mucho, y conforme vas calentando, vas entrando ya a desayunar, tal, empiezas a andar, pues esas pequeñas pues inflamaciones que se han quedado después de darle caña al cuerpo, y te dan valores como sacrificio, compañerismo, afán de superación, ¿sabes? Te da una cantidad de valores que seguramente no los adquirirías, por lo menos tan fácil, en otro ambiente. Y es malo porque estresamos demasiado al cuerpo, lo ponemos muchas veces al límite y eso está claro que no es bueno y se ha demostrado en muchas ocasiones, porque al final una lesión no es buena para tu cuerpo, ¿no? Y yo creo que después de tanto entrenar vienen las lesiones y hay muchos ejemplos claros de gente que ha terminado su carrera deportiva y prácticamente tiene que estar en silla de ruedas porque ha decidido darlo todo por ese deporte y ha terminado muy condicionado por ello. Yo ceno atletismo, como atletismo, duermo atletismo, entreno atletismo, estudio atletismo, todo es atletismo para mí. Así que cuando me levanto, lo primero que pienso es atletismo.